Cápsulas de vida para avivar el alma y el espíritu. Bendiciones para todos en este hermoso día. Hoy vamos a hablar acerca de algo muy especial para que meditemos en nuestro comportamiento, para que meditemos como comunidad, como familia. Y es acerca de el ejemplo que nos dio nuestro amado Yeshua, de cómo Él formó la hermandad y de cómo Él nos enseñó a tratar a nuestros hermanos, a tratar a nuestro prójimo. ¿Y por qué hoy vamos a hablar acerca del ejemplo de Yeshua? Porque muchos dicen, yo sigo las pisadas del maestro. Yo quiero seguir el ejemplo de Yeshua. Yo no quiero seguir el ejemplo de un hombre. Bueno, entonces hoy vamos a meditar si hasta el día de hoy, en este punto, has hecho o has seguido las pisadas de Yeshua, has comprendido lo que Él nos enseñó por medio de su ejemplo acerca de ser un cuerpo y acerca de la hermandad que debemos tener como vínculo los unos con los otros. Entonces, para empezar, quiero que vayamos a la escritura, porque en los últimos días del ministerio de nuestro amado Yeshua, Él le entregó a sus discípulos cosas tan claves y principios tan básicos que tristemente hoy día se han perdido. Pero Él anhela que eso también se restaure y que eso también se reestablezca. Entonces, vamos a ir a la escritura, vamos a ir a Juan 13 y vamos a ir al verso 31. Y dice la escritura, un nuevo mandamiento o el nuevo mandamiento. Entonces, cuando hubo salido, dijo Yeshua, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Adonai es glorificado en él. Si Yahweh es glorificado en él, Yahweh también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero dije a los judíos así, os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Entonces, encontramos un principio o encontramos un primer ejemplo y es algo muy clave y es amar a los demás. Dice la escritura como Yeshua nos amó. Y eso fue un amor incondicional, un amor sin esperar nada a cambio, un amor sacrificado, ¿no? Porque vemos su sacrificio en el madero. Pero hay algo muy importante y hay una clave que usted y yo no podemos olvidar. Y es justamente lo que dice el verso 35. Dice, en esto conocerán todos que sois mis talmidín, mis seguidores, mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Entonces, ¿cómo Yeshua nos enseñó a fomentar y a guardar la hermandad? A tener este vínculo tan importante en medio del cuerpo y en medio del pueblo de nuestro amado Adonai, y es precisamente esto, el amarnos. El amor es un punto muy importante que en estos tiempos no se ha logrado comprender de la forma como el Padre quiere que la comprendamos y que la vivamos. Por eso es que no logramos identificarnos como hijos, como seguidores y como talmidines suyos. Por eso dice la escritura es muy clara y dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. Entonces, lo primero que debemos meditar hoy es, ¿amas a tu prójimo? ¿Amas a tu hermano? ¿Amas a la persona que está a tu lado?
Y aún Yeshua, de sus enseñanzas, ¿no? Nos dice que debemos amar a quien no nos ama, a quien nos odia, a quien tal vez es nuestro enemigo, ¿no? Podemos llamarlo así. Y esto lo podemos ver reflejado en otras partes en la Escritura, no solamente en Juan, ¿no? También está en Mateo 22:39, en Mateo 5:44, el nuevo mandamiento que Yeshua nos entregó. O los 2 mandamientos que encierran la totalidad de los 10, ¿no? Porque el amar a nuestro prójimo es cuidarnos de hacer todo lo que nos dicen los 10 mandamientos a partir del mandamiento 5 al mandamiento 10. En esto, dice, se resume, ¿no? Estos 2 grandes mandamientos resumen los 10 que se encuentran en Éxodo. Pero volvemos al punto del amor, ¿no? El mandamiento de amar a los demás. Hay un punto muy importante que Yeshua nos enseñó y es aceptarnos tal y como somos. Ninguno es perfecto. Ninguno está en la plenitud. Y eso le pasó a sus talmidín. Vemos cómo unos lo negaron, vemos cómo unos, cuando él murió, volvieron a su antiguo yo. Vemos incluso cómo el mismo Judas, ¿no? Fue el que lo entregó y él comió con él, estuvo en su mesa con él, en ningún momento lo juzgó, lo señaló. Entonces, él nos dio un ejemplo muy importante de amor, pero nos enseñó que ese amor no se forma cuando todos somos perfectos y cuando él tiene cosas que me agradan, entonces por eso yo me hago con él, pero tal vez aquel no tiene cosas que compaginen conmigo, entonces mejor me hago lejos de él. No, él nos enseñó que debemos amarnos cada uno con nuestros errores, con nuestros defectos, con nuestras cualidades y con lo bueno que también él nos ha entregado. Entonces no podemos amar solamente, entre comillas, podríamos decir, con el que nos entendemos, con el que hablamos mejor, con el que tenemos cosas en común, sino que todos, cada uno, como el Eterno nos creó y nos formó, somos perfectos. Y de esta misma forma somos parte de su cuerpo. Porque Él utilizó la analogía de que somos un cuerpo. Él fue a algo mucho más privado, ¿no? Él pasó de que fuéramos un pueblo y pasó a que fuéramos el cuerpo de Yeshua. ¿Por qué? Porque él pasó esta analogía un poco más personal, porque tú amas tu cuerpo, tú cuidas tu cuerpo. Cuando tienes alguna dolencia, tú buscas una solución. Cuando algo en tu cuerpo te está afectando, tú no te agrada la enfermedad, no te agrada el dolor, entonces tú buscas cómo solucionar ese dolor, cómo solucionar esa enfermedad, cómo solucionar tal vez eso que está afectando tu cuerpo porque tú lo amas y porque tú lo cuidas. De esa misma forma somos nosotros como cuerpo de Yeshua. Debemos empezar a mirar qué está afectando nuestro cuerpo, qué está haciéndole mal a nuestro cuerpo, en qué parte tal vez estamos fallando y buscar la ayuda y buscar la solución con amor para que tu cuerpo se sane y para que tu cuerpo se restaure, hablando de que somos un cuerpo en el Mashiach. Entonces, lo primero que él nos enseñó fue el amarnos los unos a los otros. Encontramos otro ejemplo maravilloso en la escritura y es que él nunca puso a nadie por encima de otro. Él nunca le dio prioridad a un discípulo más que al otro, a pesar de que unos tuvieran mejores cualidades, a pesar de que otros tuvieran mejores capacidades, a pesar de que otros tuvieran defectos que tenían que solucionar y mejorar para llevar una vida completamente recta delante de él, pero él no puso nunca a nadie por encima de otro. Él supo con sabiduría responder y guardar el lugar y la posición que cada uno merecía. Y quiero que vayamos a la escritura y leamos Mateo 20 a partir del verso 20 y dice la escritura:
Entonces la madre de Santiago y de Juan, hijos de Zebedeo, se acercó con sus hijos a Yeshua. Se arrodilló respetuosamente para pedirle un favor. ¿Cuál es tu petición?, le preguntó Yeshua. La mujer contestó: te pido por favor que permitas que en tu reino mis dos hijos se sienten en lugares de honor, a tu lado, uno a la derecha y el otro a tu izquierda. Yeshua les respondió: no saben lo que piden. ¿Acaso pueden beber de la copa amarga de sufrimiento que yo estoy a punto de beber? Claro que sí, contestaron ellos, podemos. Yeshua les dijo: es cierto, beberán de mi copa amarga, pero no me corresponde a mí decir quién se sentará a mi derecha o a mi izquierda. Mi Padre preparó esos lugares para quienes Él ha escogido. Cuando los otros 10 discípulos oyeron lo que Santiago y Juan habían pedido, se indignaron. Así que Yeshua los reunió a todos y les dijo: ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a sus súbditos. Pero entre ustedes será diferente. Miren esto, quiero que le presten mucha atención a partir del verso 26, verso 27 y 28. Dice la escritura: pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente. Y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo. Pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que se le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Esto tocaba mucho mi corazón, porque vemos como hoy día muchos quieren ser cabeza, muchos quieren ser autoridad, muchos quieren ponerse en lugares donde quizá ni siquiera el mismo Yeshua se puso, intentando hacer un montón de cosas, pero se olvidan de este principio básico que el Eterno nos enseñó para que la hermandad como pueblo y como cuerpo de Yeshua nunca se acabe, sino que prevalezca. Y es precisamente esto: el que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente primero. Miren que Yeshua no permitió que lo que hicieron sus talmidín, Santiago y Juan, afectara a su equipo, afectara a su cuerpo, afectara a su grupo. Aunque los demás se indignaron, él con sabiduría y amor les enseñó y les dijo, y aún respetó la autoridad de su padre, porque él les dijo: yo no soy nadie para decir quién se va a sentar a mi lado. Eso ya mi padre lo ha decidido y él ya sabe quiénes son los que van a estar ahí sentados. Lo único que les digo es que sí, van a beber de la copa amarga, pero el que quiera ser cabeza debe ser sirviente primero. Ni siquiera yo, dijo él, ni siquiera yo he venido para que me sirvan, sino para servir a otros. Entonces, otro principio clave después del amor es el servir a los demás, es el ser humildes, es el ser, esa palabra sirviente en otro contexto, es el buscar siempre el bienestar del que está a mi lado. Es buscar siempre en que su vida, en que su estado esté lo mejor posible. Y encontramos nuevamente en Juan 13, más adelante, de lo que habíamos leído, empezando desde el verso 1, dice la escritura, y es el ejemplo que Yeshua dio, reafirmando lo que nos enseñaba en Mateo 20. Dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Yeshua que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como Hasatán ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Yeshua que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Adonai y a Adonai iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un ledrillo y comenzó a lavar los pies de los talmidín y a enjuagarlos con la toalla con que estaban ceñidos.
Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Yeshua y le dijo, lo que yo haga, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, ¿no me lavarás los pies jamás? Yeshua le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Y vamos a dejarlo hasta ahí. Vemos cómo el ejemplo de Yeshua fue humillarse. Dice la escritura que por amor, ¿sí? Porque él los había amado y él sabía que de donde él había salido, para ese mismo lugar iba. Dice que se levantó de la cena, se ciñó una toalla y empezó a lavar los pies de sus talmidín. Nos dio un ejemplo tan maravilloso de humildad, de amor, de servicio, que es algo que usted y yo debemos aprender en estos tiempos para cuidar el cuerpo de Yeshua. Vuelvo y repito, si a usted le duele algo, usted busca la solución para que ese algo en su cuerpo deje de dolerle y deje de afectar su comportamiento natural. Ahora, ¿hace usted lo mismo con el cuerpo de Yeshua al cual usted pertenece? Cuando algo le está doliendo, cuando algo le está afectando, usted busca con diligencia solucionar el problema para que su cuerpo se mejore. O déjeme decirle una cosa, si a usted en su cuerpo natural le duele un pie, ¿usted se lo va a cortar porque ya no le sirve? ¿O usted busca la solución? De esta misma forma debemos actuar en el cuerpo de nuestro amado Yeshua. Vemos cómo Él nos demanda amor por los demás. Vemos cómo Él nos enseña el servicio. Y vemos cómo Él nos dice en Mateo 20 que aquel que quiera ser cabeza y líder, primero debe humillarse. Primero debe servir. Primero debe aprender a dar lo mejor de sí. Porque las posiciones solo las pone el Eterno. Los lugares solo los pone Él. Y Él conoce lo que hay en tu corazón y en el mío. Entonces es tiempo que empecemos a restaurar la hermandad, a restaurar el cuerpo de Yeshua, a restaurar el cuerpo como parte del pueblo de Israel que usted y yo somos. No podemos pretender que un cuerpo se divida en dos y que una parte vaya para un lado y que otra para el otro. Yeshua nos enseñó la hermandad de sus talmidín. Podemos ver en la escritura, tal vez no nos lo dice. En muchas ocasiones pudieron haber discusiones, pudieron haber diferencias. Incluso en el verso de Mateo 20 leíamos cómo dice que cuando los otros 10 escucharon, se enojaron. ¿Por qué le están pidiendo eso? Si todos somos talmidín, si todos hemos pagado un precio, si todos vamos a beber de la copa de la amargura, como decía la escritura, ninguno es mayor que el otro. Todos delante del Eterno somos iguales. A unos con diferentes dones, otros con diferentes talentos, unos con unas capacidades, otros con otras capacidades, pero ahí es donde está la esencia maravillosa de poder ser cuerpo y de poder tener una hermandad. De que cada uno de nosotros, cada uno de los que conformamos esa hermandad, ese cuerpo, ese pueblo, tenemos una tarea, una labor que desempeñar para que nuestro cuerpo funcione bien. Tenemos dones y talentos que tenemos que suplir con lo que los otros tienen. Tenemos dones y talentos para entregar a los que les hace falta para poder enseñar, para poder crecer y para poder ser uno en unidad y en hermandad con nuestro amado Yeshua. Así que es tiempo de cambiar nuestro comportamiento y es tiempo de meditar en lo que el Padre nos está hablando y en lo que Él quiere que su pueblo en este tiempo verdaderamente se enfoque, restaure y cuide, que somos una ejad, un cuerpo, un pueblo. Bendiciones.